Hola, ¿qué tal? Empezamos nuevamente con las clases de Matemáticas 2. Vamos a ver lo que es la unidad 3 de Matemáticas 2 y vamos a ver lo que es los sistemas en grados y sexagesimal y en radianes. Esa va a ser la clase que nos va a tocar, nos corresponde en este video o en esta edición, ¿ok? Vamos a saber primero lo que es un sistema sexagesimal. Bueno, el sistema sexagesimal se utiliza en la medida del grado, y se representa como con un simbolito así, ¿verdad? Por ejemplo, 3 grados y el simbolito es como una pequeña O chiquitita. Y este se obtiene al dividir la circunferencia en 360 partes iguales, por lo que el grado es 1 entre 360, eso es lo que significa grado, ¿sí? Eso sería 1 entre 360. Un grado se divide también entre 60 minutos. Entre 60 minutos. Y también es la equivalencia a que a su vez cada minuto lo podemos dividir, acuérdense que en segundos. Ya lo habíamos mencionado en el primer video de la clase de Matemáticas 2 para poderlo ver. Ok, entonces a esto es a lo que nosotros le llamamos sistema sexagesimal. Sexagesimal, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que es el sistema sexagesimal, vamos a ver lo que significa un radián. ¿Qué significa un radián? Bueno, el radián es la medida central subdividida por un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. Es la medida de un ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y sus lados intersecan a un arco de longitud igual al radio. A eso le llamamos sistema circular también. Eso es lo que tenemos en lo que son conceptos de lo que son radianes y de lo que son grados, ¿sí? Tenemos lo que son nuestras equivalencias. Si nosotros queremos saber cuánto mide en grados, convertirlo a radianes o viceversa, pues tenemos que tener una equivalencia, igual que como cuando convertimos centímetros a metros, o metros a pies, o metros a kilómetros, o metros al sistema inglés, que pulgadas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener una equivalencia. Y las equivalencias, por ejemplo, para convertir de grados a radianes, nos dice que puede ser 360 grados es igual a 2pi radian. Que esto, si nosotros lo sacamos, también es lo mismo que tener 180 grados, que es igual a pi radian. ¿Por qué cambia? Bueno, pues porque este 2 se está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y el 360 al dividirlo entre 2 me da 180. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde tenemos cómo convertir a radianes una medida en grados y en segundos, ¿ok? Vamos a hacer el primer ejercicio para saber cómo convertimos 30 grados, 25 minutos, este apóstrofe cuando es sencillo es minutos, cuando es doble es segundos, ¿ok? Entonces, para convertir esto, nosotros decimos que tenemos 30 grados, esos se pasan igual, tenemos 25 minutos y esos son los que vamos a convertir primero a grados, ¿ok? Para poderlo convertir a grados, nosotros lo que necesitamos hacer es dividirlo. ¿Y cuánto me da una hora? Bueno, lo tenemos que dividir entre 60 minutos, 60 minutos para poderlo convertir y hacer toda la medida en grados, porque aquí tengo grados y minutos. Entonces los minutos necesito convertirlos a grados para poder saber
cuál es la medida total de grados que tengo. Entonces, si yo digo que es 25 entre 60 minutos, entre 60 grados me va a dar 0.4166. Si lo hacemos con nuestra calculadora, bueno, eso nos daría, ¿ok? Entonces, ya tengo yo 30 grados más 0.4166 grados para poderlo ahora sí tener a radianes. Entonces ya tengo 30.4166 grados. Ahora sí, ¿cómo lo convierto a radianes? Bueno, dijimos que esto es radianes, ¿verdad? Entonces lo que necesito es decir que esto lo voy a multiplicar por pi radianes, y vamos a dividirlo entre 180. Al multiplicar esto, 30.4166 por pi radianes, este pi, si ustedes recuerdan, vale 3.1416, que estamos redondeándolo. Acuérdense que es 3.1415961, sabe qué tantos más, ¿verdad? Entonces, 3.1416 es la medida redondeada de lo que vale pi. Multiplicamos esto por esto y nos va a quedar 0.53087 y con poquititos más decimales. Entonces, nosotros lo que decimos, ¿qué son estos? Radianes. Y siempre tenemos que poner que son radianes. Y esa es la manera en que convertimos de grados a radianes. Vamos a continuar con las conversiones. Ahora, en su tarea, nos explican o nos dicen cómo sacamos lo que es tener una conversión de radianes a grados. Tenemos un ejemplo que nos dice 2pi entre 9 radianes y queremos convertirlo a grados. Bueno, entonces si queremos convertirlo a grados, nosotros lo único que tenemos que hacer es sacar la multiplicación. Decíamos que un radian es igual a 180 grados, pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, yo ya tengo aquí pi radianes, entonces lo voy a convertir a grados. Lo único que necesito hacer es decir 2pi entre 9 radianes. ¿Esto qué voy a hacer? Pues lo voy a dividir lo voy a multiplicar por 180 para poder sacar lo que vale un pi, lo que vale en grados. Entonces digo 2 por 180 son 360 entre 9 pi radian, esto es igual a 45 grados. ¿Por qué es igual a 45 grados? Porque acuérdense que este pi radian es lo mismo que vale 360 grados en pi radian, ¿ok? Entonces, esa es la medida, la manera de convertir de grados a radianes y de radianes a grados, ¿ok? Tenemos lo que es los ángulos. Vamos a ver otra vez un poquitito de los ángulos, de los nombres de los ángulos del teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras tenemos lo que es el ángulo rectángulo, decíamos, y nos dice que nombremos de qué manera se llaman sus lados de un triángulo rectángulo. Según el teorema de Pitágoras, este es el ángulo de 90 grados. El ángulo opuesto al vértice es el ángulo que es la hipotenusa. A este le vamos a decir ángulo opuesto, dependiendo de los ángulos, nosotros podemos llamarle el ángulo opuesto al vértice. Ángulo, o más bien cateto opuesto.
Cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto a la hipotenusa. Y este sería el cateto adyacente. ¿Sí? De aquí estos son los nombres que pueden tomar los ángulos en un teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, cuando vamos a encontrarlo, en realidad no nos importa mucho quién es el cateto opuesto ni quién es el cateto adyacente. Lo que sí nos debe de importar demasiado es quién es la hipotenusa. Porque al hacer un ejercicio no me importa cómo esté el acomodo. Acuérdense que en la adición, o que es la suma, podemos cambiar de lugares los valores y no altera lo que es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a seguir con lo que es una función trigonométrica. Como referencia al ángulo B, observa el ejemplo que te proporciona y nos dice que tenemos lo que es las funciones trigonométricas. Sigue siendo el ángulo de 90 grados, ¿sí? Y me dice que este es el ángulo que tengo de referencia. Entonces, si yo le doy valores o letritas a mi triángulo, yo voy a poder sacar una función trigonométrica, donde me dice que el seno del ángulo, vamos a ponerle ángulo A, o ángulo alfa, o ángulo beta, nosotros no importa qué ángulo le pongamos, vamos a poner ángulo A. El seno del ángulo A es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sí? Entonces sería igual a B entre C. Ahora, la tangente de ese ángulo tendría que ser B sobre A. O sea, cateto adyacente entre cateto opuesto. Opuesto, ¿por qué? Porque este es el ángulo de referencia y este es el opuesto al vértice. Ahí sí debemos de saber quién es el opuesto al vértice o quién es el opuesto al ángulo que estamos buscando para poder determinar cuál es el valor de ese ángulo. Tenemos lo que es la secante y la secante nos dice que este es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y tenemos la cosecante, que eso nos dice que es igual al ángulo, al lado opuesto al vértice entre la hipotenusa, ¿ok? Después de esto tenemos lo que es la cotangente. La cotangente, estamos hablando siempre del ángulo A. Y la cotangente nos dice que esto es igual a A sobre B. ¿Sí? Y ahora nos falta por último la cosecante. Estas son las abreviaturas que se hacen para utilizar estas palabras. Y esto es igual a C entre B, o sea, C hipotenusa entre cateto adyacente. Y de esa manera sacamos lo que es las razones trigonométricas para poder sacar medidas de un ángulo. Para hacer algunos ejercicios que vienen aquí necesitamos utilizar una calculadora, ¿sí? Pero si nos dan los valores de uno de los lados, pues podemos sacarlas fácilmente y se buscan los ángulos, se buscan en una tabla que tenemos, que es una tabla trigonométrica y ahí vienen las medidas. Por ejemplo, ¿cuánto vale la medida de 45 grados? Pues ese es igual, el seno de 45 grados es igual a 1, ¿ok? Entonces, estos son ejercicios que vienen en su clase de trigonometría y lo único que tienen que hacer es sustituir el valor que les dan para el ejercicio y con esa manera podemos sacar los valores de las medidas de ese ángulo. Ok, tenemos también a continuación lo que es el teorema de Pitágoras. Y nos dice que en el teorema de Pitágoras calculamos la hipotenusa de un ejercicio que viene a continuación en su tarea número 3 de su clase de matemáticas 2, ¿sí? O matemáticas 2, que viene siendo geometría analítica. Entonces, aquí lo único que necesitamos sacar
Teorema de Pitágoras. Ya sabemos que tenemos medidas 7, 12 y necesitamos sacar nuestra incógnita. ¿Cuánto es nuestra incógnita? Bueno, nuestra incógnita vale 7 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto es igual a c al cuadrado. C es igual a la raíz cuadrada. Para poder eliminar el cuadrado, se elevan los dos términos al cuadrado. Esta es la inversa del cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces, se elimina el cuadrado y se elimina la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos queda 7 al cuadrado más 12 al cuadrado. 7 al cuadrado son 49. O sea, 7 por 7. Más 144. Y esto nos da un total de 163. No, perdón, 169. Son 13, sí, es 163, es 13, 4 y 4, 8 y una 9, 193, ¿sí? Y sacamos la raíz cuadrada de 193 y nos va a dar, como resultado nos va a dar 13.89, que es, tiene que ser mayor siempre la hipotenusa, ¿sí? 13.89. Eso es lo que valdría el lado de la hipotenusa. El ángulo R, lo podemos sacar también con los teoremas de Pitágoras y con las funciones trigonométricas. Entonces, eso es lo más fácil con las medidas del ángulo, y encontramos en nuestra tablita de valores o con la calculadora, y eso nos da una conversión y eso nos da precisamente las medidas de los ángulos. Entonces, con eso tenemos a la función trigonométrica. Eso es lo que tenemos de funciones trigonométricas. Y vamos a ver nada más por últimos puntitos, lo que es aquel centro que coincide con el origen. Dijimos que es en un sistema de coordenadas y tiene un radio igual a 1, y le vamos a llamar lo que es el círculo unitario, ¿sí? Si nosotros tenemos un círculo, tenemos un circulito, entonces nosotros tenemos una medida y vale 1, esa medida de radio, entonces a esto le llamamos círculo unitario. ¿Sí? La siguiente figura nos representa un círculo unitario. Esto es un círculo unitario, ¿ok? Entonces, con eso, chicos, vamos a terminar o dar por concluida lo que es la unidad número 3 de Matemáticas 2, y vamos a proseguir con la unidad número 4 de Matemáticas 2. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.